A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todos que están sintonizando este capítulo y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Parque Nueva Jerusalén tiene varios servicios. Si usted desea obtener más información de ellos, solo debe contactarles al +569 66 54 14 22. En ese número de teléfono contestarán todas sus consultas. El día de hoy estaremos conversando con el pastor Juan Domingo de la Sota de la Iglesia Vida Cristo Tu Única Esperanza Quilpué. ¿Cómo está, pastor? Hola Marlene, qué gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Bien, pues gracias al Señor estamos sostenidos, entusiasmados con este tiempo, aun cuando se ve tan convulsionado, ¿no es cierto? Pero estamos agradecidos de Dios como siempre. Muy bien, y contento de estar contigo. Es una bendición, el año pasado lo tuvimos, fue de los primeros que estuvo en el programa. Hablamos incluso de matrimonios, un tema muy interesante, sí. El año pasado en marzo. Así que es una bendición volver a tenerlo, sí. Pero hoy día vamos a profundizar en temas más específicos sobre su testimonio, sobre cómo fue su llamado pastoral, así que va a estar una conversación bien interesante. Pastor, bueno, estos días hemos visto en el mundo muchas dificultades, sobre todo en las noticias que vemos a diario en los distintos medios. ¿Cómo ha sido este tiempo para usted y su familia? Bueno, yo creo que como para muchísimos, ¿no es cierto?, ha sido un tiempo de poner en acción toda nuestra fe, porque estamos en un proceso de incertidumbre muy grande, ¿ah? Es muy impresionante porque no es cosa de que pase aquí en una localidad, en el país nomás, sino que en el mundo entero lo vemos en un proceso de transformación, de confrontación, de mucho conflicto en ese sentido. Y bueno, como se dice normalmente que donde hay grandes conflictos hay grandes oportunidades, grandes crisis, ¿no es cierto? Hay grandes oportunidades y nos hemos estado pareando las antenitas como familia, principalmente en el Señor, de poder ver las oportunidades de parte de Dios para este tiempo. Guardaditos con todas las precauciones, usando nuestras mascarillas, el lavarse las manos acá. Lo que más tenemos limpio hoy en día son nuestras manos. Sí. Esto de la pandemia. Sí, hay que cuidarnos entre todos, así que es bueno, ¿cierto?, mantener todas las indicaciones que nos dice la autoridad. De todas maneras, en ese sentido tenemos que estar muy sujetos, pero tenemos que ser muy atentos y usarlo en sabiduría para no caer en manos del pánico, porque así como hay mucho movimiento, hay muchas corrientes de información, sí. Demasiadas, entre ellos muchos rumores, muchas exageraciones y diferentes tipos de versiones del por qué pasa esto y cuál es el fin y todo ese asunto. Y bueno, insistimos un poco como familia y con la iglesia de que es un tiempo nuestro de estar llenos del conocimiento de Dios. Amén. Para poder ejercer la sabiduría que corresponde, porque nosotros portamos la esperanza, pues entonces. Así es. Así que si estamos desesperanzados nosotros, ¿qué le queda al mundo, Dios mío, verdad? Sí, somos la luz del mundo, entonces tenemos que mostrar la luz en este tiempo. Pastor, ¿usted nos podría comentar sobre cómo fue que usted conoció al Señor? Bueno, yo lo conocí hace unos buenos años atrás, estábamos más de 40 años atrás, 46 años creo que son. Era un jovencito en plena época de los 70, a principios de los 70, fines del 60, principios de los 70, la época más hippie que hubo
en ese tiempo, y yo entusiasmado con mis 14 años, muy arrastrado por todo ese movimiento, las juntas en el parque forestal y todas esas historias así de hippies, ¿ah? En ese preciso tiempo, inmediatamente después del golpe de Estado del 73, comenzó en mí una inquietud muy grande por una búsqueda de Dios. Entonces empecé a seguir distintas corrientes, hasta que por una serie de circunstancias, vamos a cortar la historia, porque es re larga, pero por ahí nos encontramos con un par de amigos y comenzamos a leer el Evangelio, fíjate. Y yo no tenía ninguna idea acerca, era un pollo de 15 años yo. Claro. 15, 16 años tenía, claro, y no tenía mayor conciencia de religiones ni nada por el estilo. Entonces, fue una instancia muy oportuna de parte de Dios, porque mi corazón estaba abierto completamente, y nos empezamos a encontrar con el Evangelio. En esos encuentros que teníamos cada semana, había uno de los chicos que estaba con nosotros, había tenido una experiencia en una iglesia evangélica, que fue el Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios, en Serrano 248, famoso templo que todavía existe. Fuimos ahí, y ahí yo tuve un encuentro real con Cristo, digamos, y mi vida cambió en 180 grados. Yo estaba súper vulnerable a toda la corriente, muy involucrado. Bueno, toda esa búsqueda comenzó porque yo estaba metido muy cerca de involucrarme con las drogas pesadas en ese tiempo. Un hijo de padres separados, una mamá que trabajaba todo el día, que estaba muy solo, que su identidad estaba muy trastocada, entonces está hiper vulnerable. Así que el Señor me tomó justo en ese tiempo. Evidentemente Dios tiene propósitos para cada uno, y ahí comenzó mi trayectoria en la Iglesia Asambleas de Dios de Serrano 248. Les mando saludos a los pastores. Bueno, el pastor de ahí ya se fue al cielo hace muchos años, Carl Davis, el primer misionero de la Asamblea, que era un papá espiritual extraordinario, muy tierno, y fue muy importante para mí ese tiempo. Eso fue en abril de 1974. Mire, en pleno tiempo de adolescencia. Pleno tiempo de adolescencia, justo en las fechas de la Semana Santa. Por ahí hay algunas historias re entretenidas de eso, pero de ahí conocimos al Señor y empezó una trayectoria de vida maravillosa hasta el día de hoy. Qué bien. Y bueno, pastor, hay etapas, ¿cierto?, buenas en nuestra vida y etapas que a lo mejor no lo son tanto. ¿Nos podría comentar una etapa que fuera difícil para usted y cómo vio a Dios en el proceso? Bueno, hay un montón de etapas difíciles que nos van formando el carácter, ¿no es cierto? Dios trata con nosotros porque Él siempre tiene el control de todas nuestras vidas, pero hay una etapa significativa que tiene... Con mi esposa estamos cumpliendo 40 años de matrimonio. De esos 40 años hemos servido 32 años al Señor. Qué hermoso. Sí, dándole y dándole. Y en ese proceso de 32 años hemos pastoreado 3 iglesias. La que ahora tenemos, la que tuvimos un tiempo en Santiago intentando, y la primera en Santiago que fundamos una iglesia, y en ese proceso entre la primera y la segunda iglesia intentamos formar en el sector, en Ñuñoa, el sector Estadio Nacional, detrás del Estadio Nacional, la Villa Olímpica y todos esos sectores, precisamente donde yo me convertí, fíjate, porque cuando yo me convertí yo vivía ahí, en la Villa Olímpica, y ahí tratamos de establecer una misión y estuvimos por 4 años. Para cortar el tema, nos fue muy difícil y muy distinto a la primera experiencia. La primera experiencia de plantar una iglesia fue extraordinario y desarrollamos en muy poco tiempo una congregación muy fuerte. Éramos 3 pastores,
la cosa es que decidimos entonces, para no ser tantos que cubríamos a tan poco, entonces tomamos la aventura de ir a fundar una iglesia en Ñuñoa. Y eso nos fue muy difícil en relación a lo primero. Ahí tuvimos una prueba muy grande. Y cuando estábamos en la efervescencia de la frustración, porque no nos resultaba la cosa como esperábamos, nosotros, yo tenía un muy buen empleo y había dejado ese empleo para dedicarse tiempo completo al ministerio y, y no había resultado lo que esperábamos. Entonces estábamos muy complicados. Nos vino un proceso de embargos por deudas y cuestiones porque no podíamos afrontar. Entonces, un tiempo muy difícil como matrimonio, como familia, y que se dedican a la obra del Señor, de muchísima incertidumbre con la cual teníamos que luchar. Pero me acuerdo precisamente que Dios hizo una obra extraordinaria porque en el preciso momento que nosotros estábamos estirando la toalla y ya no se puede más, yo me acuerdo que esa noche, un día domingo, después de intentar hacer una reunión que no nos había resultado como esperábamos, llegué a buscar empleo al diario, sonó el teléfono y al otro lado del teléfono era mi pastor Fernando Chaparro, que me llamaba por teléfono. Yo lo había conocido en el 95, yo te estoy hablando de esto, te estoy hablando de esta ocasión en el 2003, 2004, ¿ah? Y yo había tenido un par de experiencias laborales con él, y nada más que eso. Pero el pastor Fernando me llamó y me dijo, oye, Juan Domingo, Dios me tiene vuelto loco con tu nombre, me sale en todas partes, en sueños, en todas partes, y yo tengo que encontrarme contigo y bendecirte, y ven a conversar conmigo. Y ahí, de un momento a otro, en mucho drama, cambió nuestra historia radicalmente y Dios nos insertó en ese tiempo en el templo sinagoga que está en la calle Portugal de Cristo tu única esperanza. Y ahí tenemos lindísimos recuerdos hasta el día de hoy. ¿Eh? Qué hermoso testimonio. Como vimos la mano de Dios te libra. Es decir, nunca estás exento de problemas, y problemas graves, difíciles de afrontar. Tuvimos que afrontar el embargo de nuestras cosas por causa de las deudas, y no nos explicamos porque Dios es Dios de la provisión, estábamos sirviéndolo, pero Dios tenía planes extraordinarios de fortalecer nuestra fe. Dios sabe cómo hace las cosas, hay que confiar siempre en sus planes. Totalmente rendirse. La clave es un corazón rendido a Él. ¿Eh? Así es. Pastor Juan Domingo, ¿cómo fue que usted se enteró de su llamado pastoral? La verdad es que ese fue un llamado que estuvo como siempre, esa inquietud, desde ese proceso de conversión. Antes de convertirme, yo quería ser cura, yo quería ser un sacerdote. ¿Eh? O sea, que usted siempre estuvo ligado, o sea, le gustaba todo esto del tema bíblico. Ya, sin saberlo, sin conocerlo mayormente, pero yo tenía una atracción muy grande por Dios, por la obra de Dios, por los misterios, sin conocer mayormente la obra de Dios, porque todo mi periodo, yo nací en el seno de una familia muy católica y tradicional, pero era pésimo católico porque yo no participaba, digamos, pero tenía una inquietud muy grande. Entonces, yo creo que en algún momento de nuestra vida eso gatilló. Bueno, concretamente o específicamente, el llamado pastoral se dio cuando estábamos trabajando con matrimonios, ¿ah? En una iglesia en Santiago, que fue la primera iglesia de mi esposa, y estábamos atendiendo grupos matrimoniales, haciendo un discipulado muy bonito, y ahí empezó a crecer en nosotros una pasión que comenzó a dibujar un llamado muy concreto hasta que se dio la oportunidad y que fuimos ordenados en ese tiempo para el pastorado. Te estoy hablando de el 1980 y 1989-90 por ahí. ¿Eh?
O sea que usted estaba activamente en su iglesia y en ese tiempo fue que Dios ya le mostró su llamado. Él te empieza a cautivar con cuerdas de amor, como dice la palabra, y tú lo único que quieres es dedicarte a eso, evidentemente. ¿Ah? Sí, y bueno, actualmente usted es pastor en la iglesia Vida, Cristo tu única esperanza, Quilpué. ¿Nos Sí, hablaría de su iglesia, pastor? claro que sí. Quilpué, esta misión en Quilpué, que nosotros fuimos enviados por nuestro pastor Fernando a Quilpué, a plantar una iglesia desde cero. Llegamos aquí, estábamos, en ese tiempo nosotros estábamos trabajando en el templo central, en el templo sinagoga, que era ahí en Claro. la calle Portugal, ¿no es cierto? Y estábamos a cargo de la reunión de las 4 de la tarde. ¿Ah? El pastor me había entregado el templo para eso, para hacer reuniones, y estaba llegando un buen grupo y Dios nos bendecía ahí, pero había una inquietud nuestra y una inquietud en el pastor Fernando, y se dio la oportunidad precisa en que viniéramos a plantar Quilpué, y partimos entonces en enero del 2005. Fuimos enviados a Quilpué, y ahí nació la iglesia de Quilpué, una pequeñita congregación. Vino Claro. nuestro pastor Fernando, vino un montón de gente que tenía expectativas. Entonces, el inicio fue pequeñito, pero inmediatamente hubo un crecimiento importante, porque había mucha gente muy intrigada, ¿ah? Con Cristo tu única esperanza en Quilpué, y querían ver qué es lo que pasaba y todo. Fue el tiempo del vitrineo, digo yo, ¿ah? En que mucha gente viene a observar hasta que se establece la congregación. Pero ha sido una bonita trayectoria, intensa, porque hay que dedicarse mucho. Quilpué es una ciudad dormitorio, Sí, por lo tanto, hay una cultura con respecto al día domingo que demanda mucha estrategia para poder entusiasmar, porque la gente en general usa su fin de semana para estar en familia, porque el resto de la semana está fuera de casa, claro. 100%. Entonces, cuesta congregarlos, ¿ah? Cuesta. Y eso ha sido un desafío importante para nosotros, pero exquisito, porque hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, a atender, a no vivir en virtud de los resultados nuestros, sino de los planes que Dios tiene. Así Entonces es. tenemos que tener el mismo ánimo, hayan 15 o 10 en algún momento. Las reuniones de semana para nosotros al principio eran muy frustrantes, porque teníamos reuniones con 5 personas. Hubieron días en que éramos mi esposa y yo nomás, y nos predicábamos mutuamente. Entonces, esa dificultad levanta carácter para sostenerse de la mano de Dios. Dios tiene sus tiempos para todo. Entonces Así la es. iglesia ha crecido en este desafío lindo, y se ha ido consolidando. Ya tenemos una linda congregación de unas 70 personas que están ahí bien consolidadas, y en este tiempo ha sido muy significativo en realidad. ¿Ah? Qué bueno, pastor. ¿Y cómo lo ha hecho estos días que, bueno, tenemos que cumplir los temas sanitarios y nos piden distanciamiento social? ¿Cómo ha sido el contacto con su iglesia? Bueno, nosotros no tenemos reuniones físicas desde el 18 de marzo, si no me equivoco. ¿Ah? Desde ahí que el templo se detuvo en su actividad, y aun cuando tenemos un lugar muy bonito, había una dinámica y todo, pero todo paró, y tuvimos que comenzar a hacer la famosa reunión online. Muchos pastores estaban preparados porque ya estaban haciendo transmisiones por YouTube, ¿no es Claro. cierto? O por Facebook Live, qué sé yo. Nosotros estábamos en cero zapatero, no Ah, teníamos nada de eso, ni siquiera expertise en el tema. Entonces, casi de una semana para otra tuvimos que involucrarnos en el tema. Entonces, primero, transmitir directamente desde el celular, y ahí tratar de hacer inventos, y de a poco empezamos a construir entonces una plataforma de comunicación, ya
un poquito más sofisticada. Hoy día, gracias al Señor, ya estamos arriba del caballo, tenemos un programa especial para transmitir a través del computador y hacer todos esos banners, esos lecheritos que se ponen, y hacer Claro. transmisiones como correo. Las primeras transmisiones eran un desastre, pero funcionábamos. Pero bien, gracias al Señor. Estamos contentos porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer con una expectativa maravillosa en Dios. Dios tiene planes con nuestra nación y el mundo entero. Así que estamos agradecidos de Dios y desarrollándonos, creciendo en excelencia. Pastor, ¿usted nos podría hablar del Instituto Exousia? Mira, bueno, la vez anterior hablamos también y en ese tiempo éramos el Instituto de Capacitación Ministerial, Sí. que tenía un programa de enseñanza. Bueno, cuento corto, Dios nos inquietó con el tema y nos llevó a desarrollar un programa quizás con mucho más desafío, porque en un momento dejamos de lado todo lo que habíamos logrado una plataforma de enseñanza importante. Algunos se enojaron conmigo al respecto porque yo eché mucho trabajo abajo, pero asumimos un desafío importante que es la exousia, y la exousia, que es una palabra en el griego que significa, literalmente está en la Biblia como autoridad. Esa palabra autoridad, cuando la estudiamos, tiene una representación extraordinaria porque la autoridad bíblica o la autoridad con que Jesús ejerció su ministerio tiene que ver con el significado literal del término autoridad, que significa libertad de acción. Y yo tuve una experiencia con el Señor al respecto y recibí muy claramente esa palabra. De hecho, esa palabra apareció en un sueño que tuve, que no la conocía, no la había estudiado yo, esa palabra bíblica. Y cuando me encontré con ella, entonces ahí escuché muy claramente la voz del Señor: enséñale a mi pueblo a caminar en la exousia. Y ahí nos aventuramos entonces con un programa que tiene que ver con la Escuela de Ministerio Sobrenatural Exousia, donde enseñamos a los cristianos o los preparamos. Principalmente el gran objetivo es preparar a los creyentes para el avivamiento y con una mentalidad de reino, que se atrevan. Qué hermosa visión. El Señor, y dar recursos básicos bíblicos, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ahí está nuestro gran recurso, pero aprender a tener una fe agresiva, entusiasta, no dependiendo de nuestras propias posibilidades. Así que estamos con un programa de 3 años, ¿sí? Y que primero nos establece en la identidad, en la cultura del reino, en el entendimiento de la vida sobrenatural. El segundo año es solo Biblia, aprender a involucrarnos con la palabra de Dios. En este sentido, el pastor Marcos Chaparros y su hijo, por ejemplo, Gustavo Chaparros, han sido un aporte maravilloso para el segundo año, porque ellos han puesto su pasión y su expertise en la palabra y han sido una bendición. Y el tercer año es un tercer año de muchos desafíos, de aprender a soñar con Dios y proyectarse en planes atrevidos de parte de Dios para desarrollar proyectos concretos. El tercer año termina con proyectos definitivos para armar para la gloria de Dios. Y estos días están funcionando a distancia, ¿no? ¿Por Zoom? Funcionamos a distancia a través de Zoom. Tenemos clases todos los lunes para el primer y segundo año, y para el tercer año tenemos clases los días miércoles. Y bueno, es solo cosa que nos contacten a emsexousia.cl. Tenemos página web ahora, y ahí hay una información básica y los contactos para que puedan recibir toda esa información. Está la malla y todo eso. Sí, muy bonito lo que está ocurriendo con el Instituto Exousia. Entonces dejamos a todos invitados para que puedan visitar la página si estás interesado en obtener más información.
Pastor, de todas maneras vamos a estar reforzando. Nosotros, este capítulo se transmite por Radio Corporación, pero también se transmite por Facebook, así que en Facebook pueden buscar este capítulo las personas que sintonizan el programa y ahí va a aparecer reforzado el sitio web para que puedan encontrar más información del Instituto Exousia. Pastor. Sí, este es un tiempo maravilloso. Antes de que pases a eso, esta es mi pasión en estos momentos, pero estamos en un tiempo maravilloso, pero en el despertar, en el tiempo, digo yo, del despertar de la iglesia, Gloria a Dios, estamos entrando de lleno en el Isaías 60. Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz. Y aunque se cubra el mundo de oscuridad, sobre ti amanecerá el Señor. Y la iglesia se va a levantar empoderada en el Espíritu Santo. Amén. Y debemos prepararnos para eso. Entonces estamos abocados a entrenar a los creyentes con ese sentido. Los invitamos a disponer tiempo para eso. Amén. Pastor, bueno, nos va quedando pocos minutos, así que lo bueno es que ya habíamos conversado previamente, esta conversación la vamos a dividir en 2 partes, así que prontamente lo vamos a tener para hacer más preguntas. Hay muchas cosas que van a quedar, sí, van a quedar ahí pendientes, pero prontamente lo vamos a conversar. ¿Usted podría reforzar todas las plataformas que nos podemos comunicar con usted y su ministerio? También reforzar nuevamente lo de Exousia. Por supuesto. Bueno, en términos, en cuanto a la iglesia la transmitimos todos los domingos a través de Facebook Live y lo encuentras por Iglesia C2E Quilpué. ¿Ah? Iglesia C2E Quilpué. Esa es la plataforma por Facebook. Y nos puedes seguir a través del Instagram también. Ahí hay algunas historias. Y también, fundamentalmente, nuestro gran recurso es Facebook, en realidad, donde nos puedes encontrar concretamente. No saco nada con darles la dirección en Quilpué ahora porque no estamos funcionando, pero sí funcionamos en pleno centro, no en pleno centro, en un lugar muy residencial en Quilpué, al lado de un gran supermercado y de un gran liceo que hay ahí. Es el sector del Belloto 2000 en Quilpué. La calle Puelches 220, si alguno se entusiasma en ir un día, búsquelo ahí en el Google, Puelches 220, ahí funciona la iglesia Cristo tu única esperanza en Quilpué, que le pusimos Iglesia Vida, C2E, porque hay otra iglesia Cristo tu única esperanza en Quilpué también, preciosos hermanos que están desarrollándose en otro sector. Quilpué tiene casi 200.000 habitantes. Es tremendo el crecimiento que ha tenido. La ciudad. Sí, así impresionante. Está una cantidad de edificios muy grande, así que hay una oportunidad muy grande. Pastor, para finalizar, ¿podría dar un mensaje a las personas que están sintonizando este capítulo? Por supuesto, yo quizás el mensaje más importante para todos es deja que la luz de Jesús brille a destajo en tu corazón, porque Dios está trayendo una revelación como nunca antes en la historia. Entonces, en este tiempo de tanta incertidumbre, donde más hay incertidumbre, hay más revelación. Así como la Biblia dice también claramente que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no es cierto? Donde abunda la incertidumbre, la duda, abunda la revelación de Dios. La revelación no viene a la cabeza, viene al corazón. ¿Y eso qué significa? La disposición sencilla, clara, de reconocer la presencia de Dios y dejarse llevar por ella. Te va a guiar por buen camino y a cualquier tipo de persona, y sobre todo la iglesia está siendo empoderada, la iglesia no se va a disminuir, la iglesia no va a experimentar un arrebatamiento vergonzoso que Dios la viene a sacar en medio porque ella no se la puede, sino que la iglesia se va a la presencia del Señor con un fruto significativo de muchos de millares. Amén. Y todos vamos a ser empoderados por eso. O sea, que tengamos mucha confianza, mucha esperanza, no nos dejemos arrastrar por la mentira diabólica
de estos tiempos. ¿Ah? Así, tenemos que estar a la expectativa, se viene algo tremendo. Hay que vivir entusiasmados, querida, Sí. muy entusiasmados con Dios todos los días. Levántate y resplandece porque el Señor ha nacido sobre ti. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Juan Domingo, por estar el día de hoy con nosotros. Es una bendición. Y para mí también, y bueno, ojalá nos encontramos pronto, hay tanto que compartir. Sí. Y qué gusto, querida Marlene, y saludamos entonces toda tu preciosa audiencia. Que el Señor los bendiga y sigamos adelante entusiasmados con la gracia de Dios. Amén. Muchas gracias, Pastor, por todo. Y también saludamos a cada una de las personas que estuvieron el día de hoy sintonizándonos. Le bendecimos a cada uno de ustedes. Recuerda, de lunes a viernes nos encontramos aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones, Pastor. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.